para el segundo aquí. Y esas son las articulaciones de la extremidad superior. Veamos entonces las articulaciones de la cintura escapular y vamos bajando. Tendremos en esta región dos articulaciones reales y una pseudoarticulación, que es la articulación escapulotorácica. Las reales son la esternoclavicular y la acromioclavicular. Se denominan así pues porque van a haber puntos óseos en los cuales van a tener relación estos huesos, habrá una cavidad sinovial, se va a producir movimiento. La articulación escapulotorácica se considera una pseudoarticulación. No hay ningún segmento óseo que se esté poniendo en relación entre ellos. Esa articulación se da entre la cara anterior de la escápula y la parte posterior del tórax. Por lo tanto, las estructuras que se ponen en contacto son estructuras musculares y faciales. El músculo serrato mayor o serrato anterior, que estaría aquí en medio de estas dos estructuras, más el músculo subescapular, que estaría ubicado en la fosa subescapular, serán entonces los que van a permitir deslizamientos de este segmento sobre otro. Y digamos que la función principal de esta articulación es que los movimientos del hombro pasen por encima de los 90 grados. O sea que hasta aquí tendríamos hasta los 90 grados de abducción o de flexión, estaríamos moviendo únicamente el húmero y la cavidad glenoidea. O sea, es solamente lo que sería la articulación del hombro. Pero para que el hombro se haga un movimiento mucho más amplio, habrá deslizamiento de la escápula en sentido inferior y lateral. Por lo tanto, ese movimiento se hace aquí en la articulación escapulotorácica, el que va a permitir mayor movilidad. Por eso se reconoce como articulación, pero es una articulación falsa. No hay segmentos óseos que se pongan en contacto, pero sí hay movimiento entre ellos. Empecemos con la articulación esternoclavicular. Como les había mencionado, es el único lugar donde el esqueleto axial se une con el esqueleto apendicular superior. Por eso es una articulación que debe tener una fijación bastante importante, y cuando se luxa o incluso cuando se fractura la clavícula, la extremidad pierde su función, inmediatamente se desciende y no se puede más que mover de pronto la mano, pero no se podrá realizar movimientos grandes ni funcionales con este segmento. Entonces, esta región o esta articulación es extremadamente importante por eso. Es una articulación sinovial. Recuerden entonces que las articulaciones sinoviales son diartrosis, quiere decir que tienen más movimiento por tener ese espacio entre un segmento y otro. Y la característica adicional de esta articulación es la presencia del disco interarticular. Ese disco, acuérdense que son tejidos cartilaginosos que van a aumentar el espacio de relación entre un hueso y otro, pero también van a amortiguar en caso de que haya movimiento de huesos. Empecemos entonces a describir. Tenemos una clasificación anatómica y tendremos una clasificación funcional. Recuerden que cuando hablamos de clasificación anatómica estaremos teniendo en cuenta sobre todo de las estructuras que están uniendo a estos dos segmentos. Por lo tanto, ya sabemos que en este caso es una articulación sinovial por la presencia de la cápsula articular, el espacio y el líquido, ¿no? Y de acuerdo a su forma, vamos a decir que es sillar. Entonces, es una articulación sinovial sillar por la forma que van a tener los dos segmentos que se van a poner en contacto. Entonces, cuando hablamos de una articulación sillar, si ya lo habían olvidado, recuerden que es una articulación en la cual va a haber un encaje recíproco. Entonces, hay un segmento de uno de los extremos que va a hacer una concavidad, pero por ejemplo en sentido anterior y posterior.
Y el otro segmento va a ser otra concavidad, pero en sentido, por ejemplo, medial y lateral. Entonces, al unirse ellos dos, pues van a hacer un encaje recíproco. Y eso va a permitir que haya movimiento en varios planos. ¿Listo? Entonces, esa es la articulación esternoclavicular, clasificación anatómica sillar, de acuerdo a su sinovial, de acuerdo a su forma sillar. Funcional, que estará relacionados con la cantidad de movimiento que va a hacer. Por lo tanto, allí ya saben ustedes que si es sinovial es una diartrosis. Pero esas diartrosis nosotros también las podemos determinar o subclasificar de acuerdo en el número de planos que se puede movilizar esta articulación. Esta articulación se mueve en los tres planos. Cuando hacemos elevación y depresión se mueve en el plano frontal, cuando hacemos protrusión y retracción se mueve en el plano sagital y cuando hacemos alcances posteriores está haciendo movimientos rotacionales sobre el plano transverso. Por lo tanto, si se mueven tres planos, se conoce o se describe como una articulación triaxial. ¿Listo? Esas son, vendría siendo la clasificación anatómica y funcional de esta articulación externo-clavicular. Como estructuras que van a ayudar a que esta articulación sea más estable, pues ya saben ustedes que todas las articulaciones sinoviales van a tener una presencia de una cápsula articular. Entonces, como medios de unión, pongámosles el letrero por aquí. Medios de unión, todas las articulaciones sinoviales tienen cápsula. ¿Listo? Cápsula articular. Y esas cápsulas articulares están reforzadas por unos ligamentos. Por lo tanto, los ligamentos que vamos a encontrar en esta articulación se llaman igual a la articulación. Estos son ligamentos esternoclaviculares. Y en ese caso hay de dos tipos. Uno que va por delante, que será anterior, y uno que va por detrás, que será posterior. ¿Listo? Entonces, cápsula articular reforzada por dos ligamentos esternoclaviculares. Uno que va por delante, que es el anterior, uno que va por detrás, que en este caso no lo vemos, que sería el posterior. Pero tiene dos ligamentos adicionales. Uno que pasa por la parte superior de la clavícula, baja la escotadura yugular y sigue hacia la parte superior de la clavícula del lado contrario. Ese ligamento se llama interclavicular. Y tenemos un tercer, el cuarto ligamento, sí, porque son dos esternoclaviculares, el interclavicular, y este sería el último ligamento que observamos allí. Viene de la clavícula, la primera costilla y el primer cartílago costal. Entonces este ligamento se llama costoclavicular. Muy bien. Ligamento costoclavicular. Esa es la articulación esternoclavicular. Recuerden entonces, se clasifica como una articulación sinovial sillar, en la cual se pueden hacer movimientos en los tres planos. Los movimientos son de elevación, depresión, protrusión, retracción y alcance anterior, superior y posterior inferior. Cuando nos vamos a rascar la espalda, que hacemos este movimiento, la clavícula medianamente genera un movimiento de rotación. Sus medios de unión, la cápsula articular que la refuerza por todos los lados, ¿no? Por delante, por los lados, por detrás. Ligamento
plana. Muy bien. De acuerdo a su forma será una articulación sinovial plana. De acuerdo a su función, sigue siendo una articulación de artrosis por ser sinovial, va a tener movimiento, y es triaxial porque participa haciendo exactamente los mismos movimientos que hacía la esternoclavicular. Por lo tanto, cuando hacemos elevación, depresión, protrusión, retracción, los alcances, esta articulación también se moviliza. ¿Listo? Así que sigue siendo una articulación triaxial. Existe, como habíamos visto en la esternoclavicular, que hay un disco articular presente en el 99.9% de las personas. Aquí posiblemente entre un 12 al 15% existe la probabilidad de que se encuentre también ese disco articular entre los dos segmentos óseos. No es tan común, pero se debe tener en cuenta, sobre todo en el caso de que se pida una radiografía o demás, porque puede notarse una pérdida como de continuidad que puede posiblemente pensarse en una fractura, pero no lo es. Es el cartílago que se encuentra, pero no es presente en todas las personas, ¿no? Es una estructura que a veces aparece, a veces no. Entre el 12 y el 15% de las personas lo tienen presente. Bueno, como medios de unión, ya saben cómo esa articulación sinovial va a tener una cápsula articular que lo recubre por todos los lados, es una cápsula bastante fuerte, y va a tener unos ligamentos homónimos a la articulación que se llaman acromioclaviculares. De ellos también se describen uno superior y uno inferior, por lo tanto lo va a cubrir por encima y por debajo. Sin embargo, el ligamento más importante que nosotros vamos a encontrar aquí, ayudando, reforzando la unión de estos dos huesos, se denomina ligamento coracoclavicular. Ese ligamento coracoclavicular precisamente es este que estamos viendo aquí, y él tiene, como el nombre les indica, desde la apófisis coracoides hasta la cara inferior del extremo lateral de la clavícula. Es ahí donde nosotros encontraríamos ese ligamento coracoclavicular. De él se describen dos fascículos. Un fascículo que es lateral, que se va a denominar trapezoideo, y uno que es medial, que se va a denominar conoideo. Entonces, son dos fascículos. Ligamento coracoclavicular se compone de dos fascículos. Un fascículo trapezoideo, que es lateral, y un fascículo conoideo, que es medial. Entonces, ese es el ligamento más importante de esta articulación. Está traccionando la clavícula en sentido inferior. Los ligamentos acromioclaviculares refuerzan a la cápsula para que los dos segmentos se mantengan unidos, pero este ligamento es el que permite que la clavícula descienda. Cuando hay una ruptura de este ligamento o una luxación de la cápsula, que pueden ir juntos, la clavícula asciende. Entonces ustedes van a encontrar un signo que se llama la tecla de piano. Ustedes ven que se les sale ese hueso, lo hunden y cuando lo sueltan vuelve y sube, ¿no? Ese es el signo de la charretera o la tecla de piano, ¿no? Se hace eso. Obviamente uno se emociona y empieza a hacerlo y el paciente llora, pero es chévere verlo. No hagan sufrir a las pruebas. Y finalmente, la articulación escapulotorácica. Como ya habíamos hablado de ella, no existe como articulación real, por eso se considera que es pseudoarticulación o una falsa articulación, porque no hay segmentos que la unan, no hay cápsula articular, no hay líquido sinovial, no hay nada. Lo que deben tener en cuenta aquí
ligeramente para permitir movimientos por encima de los 90 grados de la horizontal del hombro, en flexión y en la reducción principalmente. Por lo tanto, esta articulación falsa va a estar de cierta manera interviniendo en los movimientos propios de la articulación femoral. Si ella se fija, por ejemplo, hay algunos momentos en los que la escápula se adhiere a la pared del tórax, entonces la persona va a tener dificultades para pasar de aquí. Llega hasta allí y para subir empieza a hacer compensaciones con el cuerpo, se inclina o hace fuerzas así rarísimas para poder subir. Entonces ahí uno empezaría a pensar en una disfunción del músculo serrato o del nervio que lo inerva. Entonces puede ser cualquiera de las dos situaciones. O el músculo en sí, las fascias, o el nervio que lo inerva, que tal vez pudo haberse dañado y si tuvo algún trabajo. Llegamos entonces a la articulación del hombro. La articulación del hombro estará conformada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Por eso se denomina glenohumeral. Entonces, cavidad glenoidea y cabeza del húmero. Resulta que aquí vamos a encontrar que además de estar presente la cabeza y la cavidad glenoidea como estructuras óseas, pues alrededor de la cavidad glenoidea va a haber un rodete. Ese rodete es un tejido cartilaginoso que va a aumentar la concavidad de la cavidad glenoidea. Si ustedes se acuerdan ayer que estuvieron haciendo la práctica con el profe Carlos, se dieron cuenta que la cavidad glenoidea, primero, no es completamente convexa, o sea, ella tiene una convexidad, pero tiene más bien hacia el plano. Y segundo, es muy pequeña respecto a la cabeza con la cual tiene que generar la articulación. Por lo tanto, es una articulación que para nosotros se va a usar con facilidad. No hay una congruencia específica, es muy grande, como por ejemplo en la cadera, para que estas dos estructuras se mantengan siempre unidas entre sí. Por lo tanto, esta es una de las desventajas que tenemos dentro de la evolución. Una vez nosotros nos pusimos de pie, adquirimos nuestra posición bípeda, ganamos mucha habilidad con las manos, pero perdimos muchísima estabilidad en las extremidades superiores, tanto en lo que es el hombro como lo que es la muñeca. Y en ese sentido, serán lugares en los que a ustedes les va a llegar muchísimas personas con luxaciones de muñeca, de codo, no tanto, pero en los niños sí, y de hombro. De hombro es lo que más se va a usar, precisamente por haber ganado una cosa, perdimos otra, ¿no? Así como con la laringe, cuando teníamos nosotros, estábamos en cuadrúpedo y no hablábamos, pues la laringe estaba muy cercana a la nariz, entonces usted podía deglutir y podía respirar sin atragantarse. Pero cuando ya empezó ella a descender, la laringe quedó muy debajo, muy por debajo, y por eso cuando uno deglute no puede respirar. Y si respira, pues se atora, ¿no? Se le va por el camino viejo, como dicen, hace una broncoaspiración, y ese es el problema que tenemos. Ganamos habla, pero nos ahogamos con saliva. Entonces, eso mismo sucede por acá. Se nos perdió la estabilidad de la articulación del hombro. Así que encontraremos muchísimas estrategias que el mismo cuerpo o el que haya puesto o ha generado para mantener estas dos estructuras óseas en congruencia. Una de ellas es este rodete fibrocartilaginoso que está alrededor del borde de la cavidad glenoidea para aumentar de cierta manera esa congruencia para recibir la cabeza del hombro. Entonces esa es como una primera estrategia o estructura que vamos a encontrar aquí. Veamos entonces cómo se va a clasificar esta articulación.
en la que encontramos una relación cóncavo-convexo, pero además es una estructura completamente esférica la que es convexa, en una cavidad que se supone que es también cóncava y esférica. Entonces la relación de cóncavo-convexo de una estructura esférica se va a clasificar como una articulación esferoidea. En los textos antiguos también le dicen hemartrosis. Me parece que con el término esferoidea uno se hace más imagen que con el de anartrosis. Entonces es una articulación sinovial esferoidea. Como es una articulación sinovial, pues obviamente va a ser una diartrosis. Se mueve muchísimo. Y de hecho es la articulación del cuerpo que mayor movilidad va a tener. Y en ella vamos a encontrar que no solamente se está moviendo en tres planos, que son los básicos. Entonces, flexión y extensión en el plano sagital, abducción y aducción en el plano frontal, rotación medial y rotación lateral en el plano transverso. Pero hay un cuarto tipo de movimiento que hace esta articulación, solamente esta articulación, que es la circunducción. La circunducción es un movimiento que combina todo: flexión con rotación, con abducción, con rotación, con aducción, con extensión. Pues todo se mueve. Por lo tanto, cuando uno dibuja un círculo con el hombro, está haciendo un movimiento multiplanar. Y es así entonces que ya no decimos que esta articulación es triaxial, sino que vamos a decir que es multiaxial por el movimiento de la circunducción, que es propio de esta articulación. Hay algunos textos que dicen, por ejemplo, que la muñeca hace circunducción, porque tú puedes hacer círculos, pero el movimiento no se está limitando a la muñeca. Miren que yo hago flexión de muñeca, pero estoy haciendo también supinación y pronación, y el movimiento de supinación y pronación no se hace en la muñeca, se hace en el antebrazo. Por lo tanto, no es una articulación que hace circunducción. ¿Que puedes hacer un círculo? Sí, pero no es único de la articulación de la muñeca. ¿Listo? Entonces esta es la única que sí lo hace en ella sola. No necesitas hacer movimiento en otra. Ella solita lo hace. Vamos entonces a mirar que esta articulación tiene una cápsula articular, pero esta cápsula articular tiene varias características. La primera es que es muy fuerte en la parte anterior, muy fuerte en la parte anterior, pero es extremadamente débil en la parte posterior. Esa es una característica que tiene esta cápsula articular. Entonces recuerden, es fuerte en la parte anterior, pero es débil en la parte posterior. Y además, en la parte inferior, la cápsula tiene un bolsillo. Y ese bolsillo que tiene la cápsula en la parte inferior permite precisamente que hagamos movimientos por encima de los 90 grados. Que hagamos movimientos de 180 grados con la articulación del hombro, para que pueda obviamente estirarse. Entonces ese bolsillo en la parte inferior permite ese movimiento por encima de los 90 grados, por encima de la horizontal del hombro. ¿Listo? Esa es la característica de la cápsula. Tenemos otra situación, que los ligamentos que nos van a reforzar esta cápsula los encontramos superiores y anteriores. Por lo tanto, esta articulación, la forma más convencional, más tradicional de luxarse es hacia atrás, porque hacia atrás no tiene quien la vaya a reforzar. Recuerden que la cápsula además por detrás es débil y no hay ligamentos en la parte posterior, así que movimientos que generen abducción por rotación externa permiten que la cabeza del hombro se luce en sentido posterior e inferior. O sea que ese bolsillo nos juega una mala pasada también. Nos sirve para que hagamos movimientos por encima de la horizontal, pero también nos favorece que la articulación en la cabeza del húmero se caiga allá. Es bueno, pero es bueno, porque no se rompe la cápsula. Eso es lo bueno, no se rompe la cápsula, entonces usted puede reducir esa luxación fácil. Eso es una ventaja, porque no vamos a tener que una ruptura grande. Los ligamentos que nos van a unir esta articulación son los que estaban por delante y por encima. Los ligamentos que nos van a unir acá se llaman glenohumerales.
y esos dos espacios que vemos ahí son los que nos van a delimitar, que por encima está el ligamento glenohumeral superior, en medio de los dos espacios el glenohumeral medio y por debajo el glenohumeral inferior. Entonces esa es, digamos, como la forma de visualizarlos en una artroscopia o en un muertico reciente, ¿no? Vean los nuestros y se va a ver eso. Estos dos orificios que tenemos aquí permiten una comunicación con una estructura que vamos a tener acá, que se llama la bursa subacromiodendroidea. Entonces, la bursa subacromiodendroidea es una bolsa de tejido oleoso que va a disminuir el roce de las estructuras tendinosas que vamos a encontrar en el hombro, pero que pareciera que tuvieran una continuidad con la cavidad interna de la articulación. Entonces, esa es digamos, el por qué aparecen estos dos huequitos. ¿Listo? Entonces, en los cadáveres subacromiodendroideos, bursa, subacromiodendroideo. Ya viene todo esto para acá. Ya me perdí. Entonces los ligamentos acromioclaviculoglenohumerales sabemos que están por delante, por lo tanto en las disecciones cuando ustedes hagan la práctica o cuando les vayan a hacer el examen, si les colocan un alfiler acá en la parte anterior, lo más salomónico es decir ligamento glenohumeral. ¿Listo? Ligamento glenohumeral. La cápsula sola se ve por detrás. Entonces si el alfiler está en la parte posterior, la única respuesta válida ahí sería cápsula articular, porque recuerden que por detrás no hay nada más que cápsula. En cambio, por delante está la cápsula reforzada por los ligamentos. ¿Cómo sé cuál es cuál? Difícil. Por lo tanto, yo sé que por encima de la cápsula van a estar los ligamentos, así que lo que yo voy a ver de primero son los ligamentos glenohumerales. ¿Listo? Decir superior, medio, inferior, ligamentos glenohumerales. Izquierdos y derechos. ¿Listo? Más salomónico aquí. Tenemos un segundo ligamento que es muy importante, que vamos a encontrar en la parte superior, o sea, va a estar por encima de la articulación del hombro, y este se denomina coracohumeral. Este ligamento coracohumeral es el que me va a sostener al hombro cuando yo lo tengo suspendido. Entonces, por ejemplo, si yo lo tengo aquí en posición anatómica, este ligamento se tensa y va a evitar que el hombro se luxe, o sea, que haya una separación entre la cabeza y la cavidad glenohumeral. Entonces, si la extremidad está suspendida, este ligamento está tenso, siempre evitando que haya una luxación. Entonces, es un ligamento muy importante. Y tenemos otros dos ligamentos que no hacen nada respecto a la articulación. ¿Listo? No hacen nada respecto a la articulación porque no nos van a generar estabilidad, o sea que no son ligamentos que estabilizan, pero sí son ligamentos que van a permitir formar espacios. Entonces allí vamos a encontrar estos dos que les voy a decir, no estabilizan la articulación, forman espacios. Entonces tenemos uno que viene del acromion hacia la apófisis coracoides, entonces se llama coracoacromial. Miren que ese ligamento no va a estabilizar nada, porque la apófisis coracoides pertenece a la escápula y el acromión pertenece a la escápula. Por lo tanto, ¿qué estoy estabilizando ahí? Dos segmentos óseos de un mismo hueso es ridículo, no hay forma de estabilizar ahí nada. Pero, como les dije, nos va a permitir formar un espacio. Miren que al hacer este tránsito entre una apófisis y otra, nos forma un espacio por debajo de ese mismo ligamento. Y ese espacio se llama el espacio subacromial. Entonces, el espacio subacromial será ese espacio que se forma por debajo del ligamento coracoacromial. Y por ahí van a pasar estructuras tendinosas y neurovasculares. Y también van a haber bursas. Acuérdense que aquí había una que se llama subacromiodendroidea, o sea que ella también está aquí, por debajo del acromion.
hacia la región del músculo deltoides por delante del hombro. Entonces, ese espacio subacromial viene siendo un espacio bastante importante por el paso de estructuras tendinosas, bursas y paquetes neurovasculares. Habrá muchas estructuras que van a pelear por espacio. Por eso es que aquí en trauma se describe una patología que se llama el conflicto subacromial y está precisamente dado por eso. Hay tantas estructuras que están pasando por ahí que pelean por espacio. Y al pelear por espacio, entonces van a empezar a inflamarse. Y al inflamarse, pues van a generar hombro doloroso. Esas inflamaciones del hombro, si no se tratan a tiempo, la inflamación se va a volver crónica. Una inflamación que pase después de una semana ya se considera una inflamación crónica. Y el problema de las inflamaciones crónicas es que no va a permitir que haya una reparación del tejido como debe ser. Lo que se va a generar es tejido fibrótico. Y en el hombro, al ser la articulación más importante porque es la más móvil de la extremidad superior, una fibrosis en esta zona pues me va a afectar la extremidad por completo. Eso se llama una capsulitis adhesiva. Si se genera fibrosis, la cápsula se adhiere, el tejido fibroso, recuerden que no se estira, no tiene pero absolutamente ni un ápice de flexibilidad. Por lo tanto, me va a limitar la articulación y se conoce eso, pues se dice en el bajo mundo como hombro congelado. No puede mover el hombro, ya, ahí se quedó. Vaya, dale fuerza y como es tejido fibrótico, pues va a ser como si usted cogiera una hoja de papel, lo rompe. Peor aún. Entonces, esos dolores del hombro es importante rápido identificar la causa. Al menos mínimamente una ecografía de hombro para determinar qué está pasando. Si es un tendón, si es la bursa, si es un nervio que está atrapado, que generalmente obviamente sí, para evitar que se nos vaya a generar una inflamación crónica, pase de la semana y que se nos convierta esto en la capsulitis adhesiva. Lo que normalmente hace uno cuando algo le duele es quedarse quieto. Entonces, cuando me duele el hombro, pues yo no lo muevo. Pero entre menos lo mueva, pues más voy a favorecer que aparezca tejido fibrótico. Por eso es importante que ustedes recuerden, hay que tenerle más miedo al reposo que al movimiento. Una persona postrada en cama es una persona que rapidito se va, se muere fácil. Se dan más complicaciones de estar quieto. Entonces es mejor que se mueva, mejor atajarse a arriar, como dicen. Entonces en esto también funciona así. Y el otro ligamento que no va a estabilizar nada, va a formar es un espacio. Va del tubérculo mayor al tubérculo menor del húmero. Ese se denomina ligamento transverso del húmero. El ligamento transverso del húmero. Miren que está de un tubérculo a otro, no nos está estabilizando nada, pero nos va a formar un espacio y ese espacio se llama la corredera bicipital. La corredera bicipital. ¿Qué estructura va a pasar por ese espacio? El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces, el tendón de la cabeza larga del bíceps entra a ese surco intertubercular, pasa por la corredera bicipital y llega hasta el tubérculo supraglenoideo que está en la parte de arriba de la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, este tendón es intracapsular, él va por dentro de la cápsula, tiene un recorrido por dentro de la cápsula articular. Nuevamente, una inflamación de este tendón también nos puede generar una capsulitis adhesiva porque es el tendón que ingresa a la cápsula articular. Entonces, eso, chicos, vendría siendo nuestra articulación del hombro. Ligamentos que la estabilizan, los glenohumerales y el coracohumeral. Pero en relación a ella encontramos dos que van a formar ese espacio: el coracoacromial y el ligamento transverso del húmero. El coracoacromial, recuerden, nos forma el espacio subacromial y el transverso del húmero la corredera bicipital, por donde va a pasar solamente el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Vamos ahora con el codo.
Por lo tanto, habrán 3 articulaciones. Entonces, 3 huesos, 3 articulaciones conforman el codo. Realmente el movimiento que se hace en el codo es solamente la flexión y la extensión, o sea que es un movimiento en un solo plano. Por lo tanto, el codo es una articulación uniaxial, solo se mueve en un plano. Y ese movimiento realmente solamente lo realiza de manera real la articulación entre la ulna y el húmero, o sea, la articulación húmero-ulnar. Es la que realmente va a realizar el movimiento de flexión y extensión. La húmero-radial se deja mover, ya se deja mover, pero algo se luce. El día que la articulación húmero-radial se luza, no funciona nada, todo es real. Ni lo extiende, ni lo flexiona, ni lo prona, ni lo suprime. Entonces, realmente no es que haga nada, pero si no está bien, se jode todo. ¿Listo? Esa es la situación con esta articulación húmero-radial. Y la radioulnar superior o proximal es la que nos va a hacer movimientos de pronación y supinación. ¿Listo? Entonces vamos a describir una por una en esta tablita pues, que estamos haciendo de este lado, en lo que serían segmentos, la clasificación anatómica y funcional, pero los medios de unión sí los comparten. O sea que nosotros ahí vamos a ver que ellos van a tener la misma cápsula articular y en general los mismos ligamentos para poder unir los segmentos óseos. Entonces empecemos con la que realiza el movimiento. O sea que vamos a describir primero la articulación húmero-ulnar. En el húmero encontramos esa parte del cóndilo que se denomina la tróclea, que sería la que estaría en relación a la conformación de esta articulación. La tróclea del húmero, que es la región medial del cóndilo humeral. Y la parte de la ulna que va a conformar esta articulación es esa cavidad que se forma en la llave de tuercas, que es la epífisis proximal de la ulna. Entonces, ¿se acuerdan que esta parte se llamaba olecra? Y esta parte se llama apófisis coroides. ¿Cómo se llamaba el espacio? Escotadura troclear, qué bien. Escotadura troclear. Esta es la escotadura troclear, que es la que va a ingresar en la tróclea del húmero y va a generar el movimiento de flexión y extensión. Clasificación anatómica sabemos que es sinomial y por la forma que tiene esta articulación se describe como una bisagra. ¿Listo? O también troclear, en algunos casos también le denominan troclear, porque es una tróclea. ¿Listo? Recuerden que la característica de estas articulaciones es que solamente van a ser flexión y extensión. ¿Listo? Por eso se llama bisagra, como una puerta tal cual. Esas cosas uno las empieza como a generar asociación y se le hace más fácil aprenderse. Es una diartrosis y de acuerdo al número de planos en los cuales se mueve, dijimos que era uniaxial, porque solo hace flexión y extensión, que es un movimiento que solamente se realiza en el plano sagital. Esa entonces vendría siendo la primera articulación, húmero-ulnar. Vamos ahora a describir la segunda articulación, que será la húmero-radial. Como les dije, esta se deja llevar, pero el día que se lo usó, se jodió ese codo, no se pudo mover nada. Ella sola no hace nada, pero si no está bien, no deja hacer nada. Entonces vamos a ver en este caso, nuevamente, encontramos al húmero, específicamente la parte del cóndilo que se va a denominar capítulo, la parte lateral, el capítulo. Y en el radio viene siendo la parte de la cabeza, la parte superior de la cabeza que es cóncava, que se llama cúpula radial. La cúpula radial. Entonces esos son los dos segmentos que se ponen en contacto para conformar la articulación. Es una articulación sinovial, pero de acuerdo a su forma tenemos una relación cóncavo-convexo.
en ese caso no es completamente esférica y es un cóndilo, por lo tanto se llama condilia. Sinovial condilia, en otros textos también se puede encontrar como ovalada. Sí. La clasificación funcional es exactamente la misma, ¿no? Sinovial o biaxial, que va a permitir el movimiento de flexión y extensión, ¿listo? Por sí sola no lo hace, pero lo permite, Y la última articulación que vamos a encontrar en este caso, la radio ulnar proximal. Tenemos entonces que el radio, la parte del radio que va a estar relacionada con esta articulación será la cabeza. Y de la ulna, una pequeña cavidad que encontramos en su parte lateral de la epífisis proximal. ¿Se acuerdan cómo se llama? Escotadura radial, también le dicen cavidad sigmoidea menor. Su clasificación es sinovial, pero acuérdense que en este caso hay un hueso que se queda quieto y otro que rota por encima de él. Cuando hay un hueso que se queda como un eje y el otro se mueve sobre él, hablamos de una articulación en pivote o trocoide. ¿Listo? Entonces puede ser cualquiera de los dos, trocoide o pivote. En este caso la ulna se queda quieta y el radio rota sobre ella para poder permitir los movimientos de pronación y supinación. Sigue siendo una articulación uniaxial, pero no por el movimiento de flexión y extensión, sino por el movimiento de pronación y supinación. ¿Listo? Acuérdense de eso. Uniaxial porque hace supinación. Pronación y supinación. Entonces, todas estas son las articulaciones del codo. Dijimos y que aquí mismo grandote comparten cápsula, comparten ligamentos y comparten la membrana sinovial. Obviamente, si comparten cápsula, comparten membrana sinovial. Entonces, vamos a describir esos medios de unión en general para las tres articulaciones, porque los tres la tienen o es compartida. Primero ya sabemos, la cápsula articular. La cápsula articular del codo es muy fuerte en la cara anterior, extremadamente fuerte en la cara anterior. Entonces, fuerte anterior. Pero nuevamente, débil en la parte posterior. Y no solamente débil, sino que está interrumpida. Miren que por delante de ella es continua. Viene así cubriendo todo el cóndilo, abraza la epífisis proximal del radio y la ulna, se va hacia las regiones laterales, pero por detrás encontramos el olecrano. Entonces ella es interrumpida porque el olecrano queda por fuera de la cápsula articular. En ese sentido, es una articulación que se va a luxar, no tan fácil, pero sí se luxa con más frecuencia hacia atrás. Entonces, en sentido posterior es la dirección en la cual se va a luxar esta articulación, porque la cápsula por detrás es débil y está interrumpida. Tenemos unos ligamentos. Estos ligamentos se llaman colaterales. ¿Ustedes saben qué significa colateral? Bueno, al lado de algo. Pues que ustedes son bebés, pero había una película, existe todavía, cuando yo estaba así más bien joven, Colateral. había pues, canales, había muy poquitos. Y entonces en Caracol y en RCN pasaban, sobre todo los sábados y los domingos,
las películas del sábado y el domingo. Y siempre pasaban de Jean-Claude Van Damme, de Steven Seagal, o sea, todas eran así de acción. Y había una que pasaban mucho, cuando estaba pequeña yo la vi muchas veces, se llamaba Daño Colateral, ¿no? Daño Colateral. Entonces, Daño Colateral se trataba de lo que había pasado en las ciudades vecinas después de una catástrofe en el punto cero, ¿no? Pues cuando ellos dicen que es el punto cero donde se produjo la situación. Pero el daño colateral es lo que sucede alrededor, no en el lugar, sino lo que puede ver afectar. Entonces, cuando hablamos de los ligamentos colaterales, siempre vamos a pensar es que no está ahí adentro, sino que está a los lados, lo que está pasando en el alrededor. Entonces, esa era la película Daño Colateral. Y aquí tenemos unos ligamentos colaterales que van a evitar que la articulación se luxe medial y lateralmente. ¿Listo? Mucho cuidado de aquí en adelante, porque colaterales vamos a encontrar en el codo, en la muñeca, en los dedos, en la rodilla, en el tobillo, en los dedos de los pies. Por lo tanto, cada vez que ustedes vayan a describir un ligamento colateral, deben decir de qué articulación y de qué lado, y si es de mano, de pie o de extremidad superior o de extremidad inferior. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante con los colaterales se nos genera un poco de dificultad, como cuando empiezan ustedes a describir los bronquios, ¿no? Que el bronquio segmental, apical, del lóbulo superior, del pulmón, etcétera, etcétera, así más o menos sucede. ¿No? Entonces vamos a tener dos ligamentos colaterales. Uno estará en la parte medial, que también le dicen ulnar por la relación con el hueso, y otro estará en la parte lateral, que también le van a decir radial, por la relación con el hueso. Entonces el colateral ulnar es el más grande, está en la parte medial, viene como desde el epicóndilo medial y se proyecta sobre el borde medial del codo hasta la parte más inferior de la epífisis proximal de la uña, todo el segmento medial. Y el colateral radial o colateral lateral tiene un recorrido similar, pero en sentido lateral. Desde el epicóndilo lateral va hasta el cuello del radio y nos va a estabilizar estos dos ligamentos, nos estabilizan la articulación en un plano coronal. Entonces, para evitar que el segmento se vaya hacia medial o se vaya hacia lateral. Este es el más grande, pero también tiende a ser el que más se lesiona, porque los antebrazos, sobre todo en las mujeres, y creo que yo no sé por qué son tan así, miren que la extremidad no sigue una línea completamente recta, sino que tiene una línea media de la articulación y luego se va a proyectar en sentido lateral. Se llama un valgo, codo en valgo, que viene proyectando. Pues como está así, cuando se caen, es más fácil que se luxe y se rompa este ligamento. Un esguince del ligamento colateral medial del codo es lo que generalmente sucede. Entonces, hasta el momento, estas dos cosas son comunes para las tres articulaciones. Pero hay un tercer ligamento que no es de las tres, sino que solamente va a ser de la articulación radioulnar proximal. Y este es este ligamento que le da la vuelta a la cabeza al radio. Ese ligamento que le da la vuelta a la cabeza al radio se llama ligamento anular, como un anillo. Ligamento anular. Precisamente anular se refiere a anillo. Entonces él le da la vuelta a la cabeza al radio y es el que va a mantener unidos estos dos segmentos, la cabeza del radio contra esa escotadura radial, y va a facilitar o favorecer que la cabeza del radio rote en su interior para permitir movimientos de pronación y supinación. Entonces esos son los ligamentos de la radioulnar proximal. Entonces esos, chicos, son los ligamentos de nuestra articulación del codo. Finalmente vamos a encontrar que habrá una última estructura que nos va a unir a la diáfisis del radio y la ulna. Y esa estructura que nos une la diáfisis del radio y la ulna se
es un movimiento propio del codo. O sea, en el codo, recuerden, solo podemos hacer flexión y extensión, porque la pronosupinación es un movimiento realmente del antebrazo. Ahí vamos a ver que participa, sí, la articulación radioulnar superior, obviamente, pero tenemos la membrana interósea que hace que se pueda describir también una articulación radioulnar media, y también tendremos acá abajo la radioulnar inferior entre la cabeza de la ulna y la escotadura ulnar del radio. Por lo tanto, esas tres estructuras que pertenecen al radio y la ulna serán las encargadas de producir la pronación y la supinación. Así que ese movimiento de pronosupinación realmente no es del codo. Codo, flexión y extensión. Siempre recuerden así, flexión y extensión. El movimiento de pronosupinación es del antebrazo. Es el antebrazo pero ¿listo? Vamos entonces a mirar aquí. Precisamente este es el movimiento que se hace. En la imagen que está al lado izquierdo de la pantalla es un antebrazo en supinación. Los dos segmentos óseos están paralelos entre sí, no hay entrecruzamiento. Pero miren la del lado derecho. El radio rotó y al rotar pasó por encima de la ulna. Y al pasar por encima de la ulna, entonces la palma de la mano, que en posición anatómica es anterior, se dirige en sentido posterior. ¿Listo? Movimiento propio del antebrazo, no es del codo. Es decir, supinación del codo, el codo no se supina, la muñeca tampoco, bueno, un poquito se podría, pero realmente el movimiento específico es del antebrazo, pronación y supinación del antebrazo realmente, no del codo ni del brazo. Bajamos a la muñeca. En la muñeca, muchos huesos. Empecemos entonces con la articulación que nos va a formar realmente a la muñeca. Ella se denomina radiocarpiana, aunque hay algunos textos que, sobre todo de los textos de biomecánica articular, no solamente la van a mencionar como radiocarpiana, sino que le dicen radiocúbito menisco carpiana. Es un nombre más de biomecánica, pero uno lo ve como muy largo, como muy jártico, pero nos permite visualizar todas las cosas que se están poniendo en relación. No solamente está el radio con el cardio, miren que ese nombre nos está ignorando a la ulna. La ulna también se está articulando ahí. Entonces este nombre nos dice, está el radio, está la ulna, pues como cúbito. Existe un menisco articular y encontramos los huesos del carpo. Por lo tanto, es un nombre que nos da más información. Recuerden por allá la primera que tenemos. Entre más información tenga el nombre, pues más armonizado está y más información nos permite a nosotros como imaginar en dónde es que está. Entonces, este nombre nos permite eso. Radiocarpiano es el que más se usa, pero miren que el otro nos da un más amplio. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Como ya les mencioné, tenemos el extremo distal del radio, tenemos la cabeza de la ulna, tenemos la primera fila que pasó. ¿También? Tenemos la primera fila del carpo, pero esta primera fila del carpo solamente vamos a encontrar el escafoides, el semilunar y el piramidal. El pisiforme no está participando en la articulación, porque el pisiforme se articula con el piramidal, es un hueso sesamoideo, ¿no? Él está por encima del piramidal, entonces él no hace parte de la articulación radiocarpiana. Tenemos el escafoides, el semilunar y el piramidal. Eso sería. La urna, acuérdense que participa con lo que es la cabeza. Y el radio con
que tiene. Se llama ligamento triangular, pero no es un ligamento, o sea, no es solamente tejido conectivo, tenso regular, como estaría conformado un ligamento. No, solamente eso no es. Ahí también hay cartílago. Se le dice ligamento triangular, pero también tiene tejido cartilaginoso. Es un menisco, realmente es un menisco. Importante que recuerden con quién se articula cada hueso. El radio se articula con el escamoides y el semilunar. Y la ulna se articula de manera indirecta porque él realmente no se va a articular directamente con la presencia del ligamento triangular, con un pedacito del semilunar y con el piramidal. Eso entonces es la articulación, o pues los segmentos que nos están conformando esta articulación. Veamos cómo se clasifican anatómicamente. Tenemos aquí una relación cóncavo-convexo. Miren que la fila proximal del carpo nos estaría formando la parte convexa. Y la epífisis distal del radio de la ulna nos va a formar la parte cóncava. Entonces hay una relación cóncavo-convexo, pero no es completamente esférica como la veíamos en el hombro, sino que es una esfera partida a la mitad. Una esfera partida a la mitad es una elipse. Entonces, en este caso, es una articulación elipsoidea. ¿Listo? Sinovial, elipsoidea. También le dicen ovalada. Entonces, sinovial, elipsoidea. Como movimientos, como clasificación funcional y artrosis, al ser sinovial siempre, y se mueve en dos planos. Por lo tanto, hablamos de una articulación biaxial. ¿Qué movimientos hace la muñeca? Flexión, extensión, desviación lunar y desviación radial. ¿Listo? Entonces, cuando llevo la bandeja, extensión. Cuando voy a posar para la foto, flexión. Y cuando me despido como reina, entonces desviación ulnar, desviación radial. ¿Listo? Porque las reinas no mueven la mano pues como uno lo hace. Entonces, si algún día van a ir al reinado, acuérdense que no pueden hacer movimientos amplios, ¿no? Se prona y se supina y se desvía la muñeca. Esa es la forma de saludar de la reina. No van a hacer baches por acá, por favor. Entonces, ya saben, ¿no? Flexión, extensión, desviación radial, desviación lunar. Vean, reina. Ah, no, sí está bien. También hay otros textos que dicen que la desviación lunar es una aducción y que la desviación radial es una abducción. Entonces cualquiera les sirve para que se acuerden. Vamos entonces ahora sí a mirar los medios de unión de esta articulación. Son sencillos, son grandísimos. Al hacer una articulación sinovial, ya saben ustedes qué tiene, ¿cierto? Cápsula. Muy bien. Una cápsula articular que va a
daño colateral. Ligamentos colaterales. Medial y lateral. En la evolución. El radio, el primer dedo, por lo tanto este será el colateral lateral. Igual, ¿no? Aquí. Primer dedo, radio, colateral lateral. Y este chiquitico es muy pequeño. Lloré la cosa. Muy pequeñito. Ligamento colateral medial. Cuando nos caemos, generalmente siempre vamos a tener un mecanismo de protección que es poner las manos, ¿no? Entonces, cuando uno pone las manos miren que se desvían en sentido radial. Así usted quiera ponerlas para el otro lado, cuando usted se va a caer, las pone de esa manera. Por lo tanto, el que más se lesiona es el ligamento colateral blanco. Es el que más se va a lesionar. Cuando pongo la mano, se estira. Recuerden que los ligamentos, como no son contráctiles, ellos lo que hacen es tensarse y relajarse. Entonces, cuando el ligamento se tensa, es cuando más probabilidades tiene de romperse. Entonces, ese es el ligamento que más se rompe cuando yo pongo la mano a caer. Es el colateral medial, es el que se lesiona generalmente. O una. Listo. Segundas. Porque es una posición anatómica. No lo puedes poner así Bueno, porque ya es la mano. lateral. Es Colateral medial. colateral medial, Encontramos colateral entonces lateral. que entre los huesos del casco vamos a encontrar unas articulaciones que se llaman intercarpianas o mediocarpianas, que nos van a indicar entonces que estas articulaciones se dan entre un hueso del carpo y otro, por eso se llaman intercarpianas o mediocarpianas, dependiendo del texto que ustedes estén siguiendo. A mí me gusta más intercarpiana porque siento que me dice más. Mediocarpiana me pone como a rotar. Entonces, está del otro lado. Eso con leche es para más intercarpianas. De manera personal me gusta más que mediocarpiana. Sin embargo, pues cualquiera de los dos. ¿Qué estructuras se ponen en contacto? Pues los huesos del carpo entre sí. Como a mí me negrea, los huesos del carpo entre sí. Porque cada una de estas articulaciones tiene nombre, entonces ustedes le pueden colocar el nombre. Por ejemplo, entre el escafoides y el semilunar, escafo, semilunar. Entre el semilunar y el piramidal, No, lunato, porque acuérdense que este también se llama lunato, ¿no? Lunato, piramidal, ¿listo? Entre el piramidal y el pisiforme. Todas estas articulaciones tienen nombre, que nos las vamos a aprender y no es necesario. ¿Quién quiere ser cirujano de mano aquí? Se las va a tener que aprender. El que quiera ser cirujano de mano, se las va a tener que aprender. ¿Listo? El que no quiera ser cirujano de mano, articulaciones intercarpianas. No se complique. No se complique la vida, ya tendrá tiempo por allá en la subespecialidad de complicarse la vida. Mientras tanto, intercarpianas o mediocarpianas, ¿listo? ¿Entre quiénes? Entre los huesos del carpo entre sí. ¿Qué necesitamos saber? Que son articulaciones que son planas, ¿listo? Son planas. Todas esas superficies que se van a poner en contacto entre sí son planas, aunque, bueno, ya cuando se van ustedes a ver esa minucia, se van a dar cuenta que en algunas hay relación cóncavo convexa. Pero eso se lo dejamos para ustedes van a hacer la subespecialidad, por allá en unos, ¿cuánto se demorará ustedes en eso? Unos 8 años, son 10, el que me vaya a meter por este lado, por ahí en 10 años me va a decir, profesora, mire, esa articulación es cóncavo convexo, o sea que las planas ovalar, tienen movimiento rotacional. No, bueno, listo, muy bien, gracias. Intercarpianas de todas maneras. Entonces, chicos, medios de
los mismos que vimos, acuérdense que ellos se ¿Qué lenguaje comparten. está? ¿Qué movimientos van a hacer? Estas articulaciones hacen movimientos de deslizamiento, ¿listo? Son de artrosis porque son sinoviales y los movimientos son de deslizamiento. Entonces, los movimientos de deslizamiento van a participar en cualquier movimiento de la mano. Si usted, por ejemplo, va a tomar agua, cuando usted toma agua, usted está haciendo que estas articulaciones se movilicen en el sentido anterior para hacer una concavidad con la mano y poder tomar agua. Cuando usted va a flexionar el puño, estos también hacen una concavidad para poder entonces hacer lo que vaya a hacer usted con las manos para pegar, lo que sea. Cuando va a ganar, cuando va a liberar, ellos se movilizan. Entonces son movimientos de deslizamientos. Que vamos a describir que son flexión, extensión, rotación, es muy complicado y ya lo vamos a dejar para después. ¿Listo? Ya cuando vaya a hacer la especialidad, por allá en 8 años, ya se los van a tener que aprender y biomecánicamente el movimiento si es hacia adelante, si es hacia atrás, si es spin, si es roll, si lo que tenga que hacer. Por ahora no es necesario, ¿verdad? Ahora, las carpo-metacarpianas. La anterior me gustaba más, pero bueno. Segunda fila de los huesos del carpo con la base de los metacarpianos. Nuevamente así encontramos unas articulaciones que habrán una relación con caucoplexos. En este caso sí, entonces base de los metacarpianos. Y la segunda fila de los huesos del carpo. De esas articulaciones carpo-metacarpianas hay una que sí es extremadamente importante porque se sale del molde. Todas estas articulaciones de aquí son articulaciones ovaladas por la forma. Esto tienen una relación con caucoplexo, entonces hablamos que son ovaladas, pero sus movimientos estarán relacionados al deslizamiento. ¿Listo? Se deslizan en sentido transverso cuando abduzco y abduzco, y cuando hago agarres y liberaciones también van a ser ciertos movimientos. Pero, todo eso que yo les estoy diciendo es así tal cual para las articulaciones del segundo al quinto dedo. ¿Listo? Del segundo al quinto dedo. Porque la del primer dedo, que es la del pulgar, esa articulación sí es extremadamente importante. El primer hueso, el primer metacarpiano se está articulando con el trapecio. Por lo tanto, esta articulación se llama trapecio metacarpiano. Y el hueso trapecio tiene forma de silla de montar. Por lo tanto, cuando se articula con la base del primer metacarpiano, nuevamente vemos esa relación de encargue recibo. Por lo tanto, esa articulación trapecio-metacarpiana es sinovial, pero es sillar. ¿Listo? Sillar, encargue recibo. Por eso, esta articulación trapecio-metacarpiana permite movimientos de abducción y aducción, pero sobre todo movimientos de la oposición que tiene el pulgar. El pulgar es el dedo que no se va a mover igual a los otros. Todos los otros son muy fáciles de identificar los movimientos: flexión, extensión, abducción y aducción. En cambio, por ejemplo, este se flexiona en este sentido, se extiende para acá. Flexión y extensión. Y la abducción, pero ya me perdí. La flexión, perdón, es así, porque la abducción es hacia acá. Abducción hacia acá. La flexión es hacia acá. La extensión es esto para arriba. Y la abducción es esto. Y finalmente la oposición. ¿Listo? Ese es un músculo, perdón, es un hueso, es un segmento óseo que no se mueve igual a los demás. Tiene movimientos que no están acordes a los otros huesos. Entonces ella siempre se describe aparte, la articulación trapecio-metacarpiana, y ella nos da casi que el 50% de la movilidad del pulgar. Por eso es tan importante. Y por eso es que este dedo, cuando ustedes van a hacer asegurar, se van a asegurar alguna parte del cuerpo, el que más vale es este.
es el 50% de la mano. El día que usted pierde el pulgar, perdió prácticamente la mano, No existe hasta el momento una prótesis que le permita hacer los movimientos tan precisos y exactos que tiene este hueso, pues en general. Así que, pues hace que todo esto que yo les estaba contando se nos vuelva algo diferente. Y resulta que los ligamentos que tiene esta articulación también son diferentes a los que tenemos aquí, radiocarpianos, urinocarpianos y colaterales. Voy a subirles un documento porque esta sí vale la pena que la podamos describir mejor para que lo tengan en cuenta, porque no es una articulación carpometacarpiana como las otras. El pulgar es un dedo que para nosotros es lo máximo, lo más importante que tenemos en el mundo. Así que es el que más tiene que proteger. Siempre. Yo soy una de las que exagero un poco con las cosas que hago. Aquí a mí donde me ven, yo tengo como espíritu de albañil. A mí me gusta pegar ladrillo, resanar, estocar, a mí me gusta y lo hago bien. Yo creo que si yo me hubiera ido por el lado de la medicina habría sido traumatólogo, porque es lo que me gusta, el martillo, así que la sí, en mi casa quien hace los arreglos de la casa soy yo. Entonces tengo un espíritu de albañil por ahí refundido en algún momento de las otras vidas, creo que lo fui, no sé, me encanta hacer ese tipo de cosas. Hago también muebles en madera, porque estudié con el monjas en modistería, oso, bordo, algo de las vainas. Entonces con las cosas que son manuales siempre me ha gustado un montón. Eso sí, no me pongan a envolver un regalo, no me pongan a hacer un ramo de flores, no me pongan el letter y esas huevonas, eso no vino incluido. Eso sí no vino incluido. O sea, yo sé como un mancito y me puedo algo así. Pero entonces, les iba a contar que así como hago tantas cosas con las manos, me lesiono mucho las manos. No me gusta utilizar guantes porque me gusta sentir la textura del cemento, es muy encanta. Entonces todo el tiempo pues mis manos son bastante ásperas por eso mismo. Y a pesar de que existen tantas herramientas que el mismo ser humano ha diseñado, hay muchas cosas que yo todavía prefiero seguir haciéndolas manual. Entonces, que abrir, romper un papel, cosas que uno podría, con unas tijeras pues al menos, o no, pues un alicate, me encanta hacerlo con las manos, es algo que disfruto un montón. Pero por ejemplo mi pulgar derecho ya lleva 3 fracturas. Así que por la misma experiencia les digo, ya después de tantos años uno va aprendiendo. Si existe realmente una herramienta que te va a disminuir el trabajo, pues úsala. Úsala, porque te cuida un montón. Andar sin pulgar es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Yo soy zurda, entonces para la parte de motricidad fina pues no tuve problema, pero la extremidad con la que yo hago fuerza es la derecha. Entonces esto es lo de hacer cositas pequeñas, esto es lo de hacer trabajo bruto. Entonces cuando me lo fracturé, la última vez eso fue en el 2018, fue la última fractura, fue horrible, porque ya después pensé que nunca más iba a poder volver a utilizar ese dedo. Y es ahí donde uno empieza a darle valor. Te dicen que hasta que uno no pierde las cosas no se da cuenta realmente de lo que valen sí. Entonces cuiden sus dedos porque ustedes si van a ser cirujanos, así sea que no vayan a llegar a ser cirujanos, así sea que solamente vayan a dedicarse a formular o lo que sea, a trabajar con su teclado, ese dedo lo van a necesitar mucho y es horrible perder la movilidad. De hecho, miren, este es el máximo movimiento que yo tengo en este dedo. Lo perdí un montón. Y a pesar de que un oficio se trata de hacer de todo, pero como siempre no hace. Las intermetacarpias para que podamos terminar, porque yo sé que les gusta que me anestesista, deberían en el parcial que ¿cuál es el pasatiempo? Pero miren que la otra vez se les preguntó cómo se llamaba la secretaria
Son biaxiales, ¿Es ovalado qué? sinovial ovalada. Ovalada o O trocoide. condilia también le dicen. Condilia. Son biaxiales porque en estas articulaciones metacarpofalancas hacemos flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Listo? Flexión, extensión, abducción y aducción. Los ligamentos que ellos van a tener aquí, acuérdense otra vez, ya vemos colaterales aquí, ya vemos colaterales acá, vuelven a aparecer colaterales, ligamentos colaterales. Nuevamente, medial y lateral. Pero del segundo al quinto dedo, sin contar el primero, acuérdense, él no va a estar allí. Hay un ligamento que nos une las cabezas de los metacarpianos, pero del segundo al quinto, ¿listo? En el primero no vamos a encontrar este ligamento. Miren que es un ligamento que está atravesado de manera horizontal a través de las cabezas de los metacarpianos. Se va a llamar ligamento transverso profundo del metacarpio. Solamente del segundo al quinto. Ligamento transverso profundo del metacarpio. Miren que es el que nos va a limitar el movimiento de abducción. Cuando hacemos abducción ese ligamento se tensa y sí se separan medianamente las cabezas, pero no del todo. El primer dedo no tiene, por eso es que él tiene un movimiento más libre y es un movimiento en un plano absolutamente diferente al que hacen el movimiento de los otros. ¿Listo? Entonces esa es la característica de ese ligamento transverso profundo del metacarpio. Ahora, las interfalángicas. Las interfalángicas proximales y distales, que serán las de los dedos del segundo al quinto, se van a clasificar igual. Trocoides. Son ovaladas también. Entonces en este caso tenemos la cabeza de la falange que está más proximal La base. y la base de la falange que estará más distal. ¿Listo? En los dedos segundo al quinto, como lo vemos aquí, este puede ser un segundo dedo, no parece el tercero. Tenemos la metacarpofalángica, que sería esta, ¿no? La de los nudillos. Interfalángica proximal y finalmente interfalángica distal. Esto que estamos viendo es así para los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. El primero no tiene interfalángica proximal y distal. En el primero solamente vamos a hablar de una articulación interfalángica, porque hay una falange proximal y una falange distal. ¿Listo? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta ahí. Estas articulaciones no son biaxiales, sino que son uniaxiales, porque solamente harán flexión y extensión. ¿Listo? Solamente flexión y extensión. Y la articular también, solamente flexión y extensión. ¿Listo? Flexión y extensión. Los ligamentos, nuevamente, cápsula articular y ligamentos colaterales, medial y lateral. ¿Listo? Por eso les decía yo ahora, para que ustedes puedan ser precisos a la hora de identificar una estructura, ustedes deben decir de dónde es, de qué lado es, de qué articulación es y de qué dedo es. ¿Listo? Si no, se van a complicar la vida, la respuesta va a ser muy compleja. Si ustedes van a mandar, por ejemplo, una imagen diagnóstica, pues la persona va a tener dificultades a la hora de utilizar la radiografía. A mí me pasó por el miedo. ¿Cómo fue? Bueno, no es que siempre me lesioné el ocular, pero también me lesioné la una vez. Entonces me mandaron la radiografía y cuando voy a hacerme la radiografía decía es que del primer dedo derecho. De la mano. ¿De dónde? Entonces me volvieron por eso. No, Metacarpofalángicos. es un montón de trabajo en urgencias y de todo.
Metacarpofalángicos. Entonces, por eso, muchachos, importante. Vamos entonces a hacer aquí. Tenemos una mano, la estamos viendo en vista dorsal, o sea que la estamos viendo por detrás. Este es el primer dedo, este es el quinto dedo. Entonces, recuerden, metacarpofalángica, interfalángica, esta sería interfalángica proximal y esta sería interfalángica distal. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo el alfiler ustedes lo encuentran aquí, entonces lo primero, ¿qué ligamento es? Colateral. Lateral. Este es el quinto dedo, o sea que este es el borde medial de la Lateral. mano. Y este sería el borde lateral de la Distal. mano. ¿Ves? Ah, no, Este es proximal. lateral. Entonces ya identificaron el ligamento. Ahora, ¿qué articulación? La articulación interfalángica proximal. ¿De Del qué quinto dedo? dedo. ¿Y de qué mano? ¿Derecha? Sí. Entonces miren, importante que ustedes puedan hacer ese ejercicio. ¿Qué ligamento es? ¿De qué articulación? ¿De qué dedo? ¿Y de qué mano? ¿Listo? Igual, si lo tenemos por ejemplo acá. ¿Qué ligamento es? Ligamento colateral medial ¿De qué articulación? de la articulación interfalángica distal del tercer dedo de la mano derecha. Eso, miren que así. Esa es la forma para que ustedes puedan estudiar. Igual, acá, vamos aquí. Ya se nos olvidó. ¿Qué ligamento? Ligamento colateral lunar ¿Colateral lunar o medial? ¿Listo? de la articulación ¿sí? Miren que aquí ya no es tan complejo porque no hay que decir del dedo tal, pero sí es importante que ustedes digan si del codo, de la muñeca, porque el nombre de la articulación nos va a poder determinar hacia dónde tenemos que mirar. Entonces, no solamente para las imágenes diagnósticas, ustedes en muchas ocasiones van a tener que también hacer revisiones a fisioterapia y llegan con unas revisiones que uno le toca empezar a buscar dónde es que le duele. Señora, ¿y usted dónde es que le duele? Porque no entiendo qué dice aquí, no por la letra, sino porque dicen Remitido a fisioterapia. colateral. A mí me ha pasado. Dice ligamento colateral derecho. ¿De ¿De dónde? dónde diablo? Entonces no es ahí con que, señora, ¿usted qué le duele? No, una rodilla. Ah, bueno, vamos a mirar la rodilla. Porque es horrible eso. Ustedes recuerden siempre aclarar de dónde es, porque si no, patinan las demás especialidades. Ustedes mismos se van a llenar más de trabajo porque les van a devolver el paciente, porque tienen que aclarar y entonces eso también hace que se Pues demore mucho la revisa revisión, médica el no se trabajo sabe. que se le debe hacer a la persona. Entonces no lo hagan, ¿listo? Muy claros a la hora de hacer interconsultas o mandar medios o hacer cualquier cosa, ¿listo? Entonces, eso para que les quede de tarea y así me pido por allá en la cabeza que siempre hay que mejor aclarar, ¿listo? Hay veces que las respuestas más escuetas son las mejores, sobre todo si usted está hablando con su pareja, no hay mucha información, sino punto. Lo que preguntaron, entre más diga, más se le va a meter después, ¿listo? Pero para este tipo de cosas, sí, pero muy preciso, muy preciso. Recuerden, esta imagen les sirve sobre todo para que tengamos en cuenta. Las carpometacarpianas tienen colaterales, todas tienen colaterales. ¿Cómo defino el colateral? Si es medial o lateral. Con respecto al tercer dedo. Posición anatómica. Borde medial de la mano, borde lateral de la mano. Por lo tanto, todos estos que estarían aquí serían mediales porque están mirando hacia la parte medial y los que vamos a poner en verde, todos estos serían laterales porque van hacia el borde lateral de la mano. Eso para que lo tengan en cuenta. Acuérdense del transverso profundo porque del está, metacarpo, que solamente va el segundo aquí
quinto, el que a veces ulno cuando carpiano te y dice el es que siento que radioulnar. me abrí la mano, Y y es radios precisamente porque esos ligamentos pueden haberse estirado. Cae la mano, los dedos se van abiertos y puede haber desliz en ellos, pero eso con reposo se les quita. Listo, eso